Ya, ahí sí. Entonces, una definición. Entonces, vamos a tener los ingredientes de siempre. Vamos a tener una extensión de cuerpo, que no recuerda lo que era esto. Esto significa que F es un subcuerpo de. O sea, es un cuerpo más chiquitito metido en E. Y eso se escribe así. Y un elemento en E, en el cuerpo más grande. Un alfa en el cuerpo más grande. Entonces vamos a decir que este alfa de acá es algebraico sobre F si pasa lo siguiente. Entonces decimos que eh, alfa es algebraico sobre F si existe un polinomio con coeficientes en F no nulo tal que P de alfa es cero. Entonces, tengo una extensión de cuerpo, un elemento en E, vamos a decir que es algebraico sobre el cuerpo que está más abajo, en el cuerpo más chiquitito, siempre y cuando exista un polinomio con coeficientes en F, o sea, con coeficiente en el cuerpo más chico, no nulo, tal que tenga como raíz alfa. El no nulo es, eh, digamos, tiene que ser una hipótesis obvia, porque si fuese nulo, entonces todos los elementos en E serían algebraicos, ¿cierto? Y no, la definición no tendría mucho sentido. Por eso se le pide que sea no nulo y que tenga como raíz a alfa. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo al tiro. No, antes de eso, si es que no existe ningún polinomio que haga esto, con coeficientes en F, decimos que alfa es algebraico. Entonces, si no existe tal polinomio, decimos que alfa es algebraico. Alfa es, perdón, trascendente. Todo lo contrario algebraico es trascendente, sí. Estaba pensando en la definición anterior también. Eh, tra, trascendente. Entonces, además que, o alguno además que ha escuchado que, por ejemplo, pi es trascendente. Aquí es trascendente sobre f también. Entonces, tenemos dos definiciones. Tenemos cuando un numerito es algebraico, cuando existe un polinomio en el cuerpo más chico que tiene como raíz alfa, y si no existe tal polinomio, decimos simplemente que es trascendente. Y algunos ejemplos. Entonces, una extensión de cuerpos podría ser R sobre Q, ¿cierto? R es un cuerpo y Q también es un cuerpo que está metido en R. Por lo tanto, eso es una extensión. Raíz de 2, por ejemplo, perteneciente a R, es algebraico sobre Q. Es algebraico sobre Q, pues existe P de X igual a X cuadrado menos 2, que tiene coeficiente en el cuerpo más chico, o sea, en Q, tal que P de raíz de 2 es 0. Y es no nulo, ¿cierto? Eso también es importante. Entonces, le quitamos el polinomio 0. Entonces, raíz de 2, por ejemplo, que está en R, es algebraico sobre Q, porque es raíz del polinomio X cuadrado menos 2. Y aquí una cosa importante es que este polinomio tiene que tener coeficiente en el cuerpo más chico. Si no, no sirve. Otro ejemplo, en la misma, no, en esta otra extensión, en la extensión de los complejos con Q, vemos, por ejemplo, que I, perteneciente a C, es algebraico sobre Q, porque es raíz del polinomio X cuadrado más 1, ¿cierto? Pues inclusive existe este polinomio, 4 por X cuadrado más 4, que tiene coeficientes en Q,
tal que P de I es 0, ¿cierto? Si uno reemplaza acá el I menos 1, menos 4 más 4, 0. Así que en general, si se dan cuenta, aquí pude haber puesto el otro, ¿cierto? Pude haber puesto S, también servía ese polinomio. Pude haber puesto S, ¿cierto? Como múltiplos del, digamos, de este, siempre sirven. Entonces, en general existen varios polinomios, no solamente uno. Más adelante, cuando avancemos, nos van a interesar los polinomios que tengan un 1 acá. O sea, que el término líder, el A sub n, es 1. O sea, más adelante va a ser más importante este polinomio que este de que puse acá arriba. Ahí vamos a ver por qué, porque es parte de un teorema. Entonces, raíz de 2 es algebraico sobre Q y es algebraico sobre Q. Por ejemplo, pi es trascendente sobre Q. Esto, ¿qué quiere decir que sea trascendente? Quiere decir que no existe. Esto significa no existe. P de X en Q de X, tal que P de pi es 0. Sí, esto es muy difícil de demostrar. Son por lo menos como deben ser como unas 4 hojas de demostración. Se hace, obviamente se puede hacer por contradicción, ¿cierto? Uno se da un polinomio con coeficiente en Q, reemplaza pi, lo iguala a 0 y trabaja eso y llega a alguna contradicción. Pero es bien difícil la demostración. Eh, Otro número trascendente famoso es E, también es trascendente, sobre Q. Eh, pero fíjense, por ejemplo, que pi es algebraico sobre R. Entonces, si consideramos, por ejemplo, la extensión C sobre R, pi es algebraico sobre el cuerpo más chico, que en este caso es R, pues existe P de X igual a X menos pi, ¿cierto? Que tiene coeficientes en R. El 1 y menos pi viven en R, por lo tanto, este es un polinomio con coeficiente en R, y es tal que P de pi es 0. Por lo tanto, esta observación que puse acá es importante, el sobre Q. Pi es trascendente sobre Q, pero sobre otros cuerpos puede ser algebraico. Aquí estoy viendo a pi como un número complejo en realidad, ¿cierto? Lo estoy viendo en C. Pero pi es trascendente sobre Q, ese es como el resultado más famoso de sobre Q. Y E también es trascendente. Aquí lo escribí muy feo esto. Trascendente. Ya. Entonces, esas definiciones, y un último ejemplo quizás, por ejemplo, la raíz cúbica de 2 es, es algebraico, es algebraico sobre Q, pues existe P de X igual a X al cubo menos 2, que tiene coeficientes en Q, y es tal que al evaluarlo nos da 0. Sí, es bastante sencillo. Es bastante sencillo ver cuando un número es algebraico. O sea, ejemplos chicos, es sencillo ver cuando un número es algebraico y es muy difícil ver cuando es trascendente. Esto, ¿cómo se llama? Yo creo que esto necesitaría por lo menos sus dos ayudantías para poder demostrarse ambas cosas. Y entonces, eso. ¿Quién más iba a decir? Entonces,
recapitulando un número, tenemos una extensión algebraica, tenemos una extensión, un elemento en E en el cuerpo más grande si es algebraico sobre F, si es raíz de un polinomio con coeficientes en F. Simplemente es un polinomio no nulo. La trascendencia no la vamos a ocupar, era para dar ejemplos nuevos. Entonces aquí surge otra definición. Entonces, una extensión E sobre F se dice algebraica. Se dice algebraica si todo elemento de E es algebraico sobre F. Sí, o sea, si me tomo cualquier elemento en E, yo siempre puedo encontrar un polinomio con coeficientes en F que tiene como raíz a ese elemento en E. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Porque esto es importante, el tema del número algebraico, porque lo vamos a ocupar todo en la ayudantía. Si tienen dudas, las pueden escribir por el chat nomás. ¿O alguien más? Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Entonces, una extensión se dice algebraica si todo elemento en E es algebraico sobre en F. Es decir, aquí lo voy a escribir como un poquito más matemáticamente. Si para todo alfa en E existe un polinomio con coeficientes en F, tal que P de alfa es 0. ¿Sí? O sea, todos los elementos en E cumplen esta condición. Hay un polinomio no nulo. Importante eso también. Le quitamos el polinomio nulo. Ya, entonces vamos a seguir nomás. Ya, entonces aquí unos ejercicios. Entonces demuestre que los siguientes números complejos son algebraicos. Demuestre que los siguientes números complejos son algebraicos sobre Q. Ya, entonces, quizás con color rojo, tomamos por ejemplo el primero, alfa igual a raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que encontrar un polinomio con coeficientes en Q que tenga como raíz alfa. ¿Ya? Y aquí, bueno, se suele ocupar un truco que llama bastante la atención. Por ejemplo, nosotros tenemos esta igualdad acá, ¿cierto? Entonces, lo que uno puede hacer es ir aplicando diferentes operaciones hasta eliminar todo lo que no parezca racional. ¿A qué voy? Por ejemplo, voy a tomar esta igualdad y lo que voy a hacer acá es elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Estoy desarrollando esta igualdad, ¿cierto? Esto es como un borrador en realidad. Esto es un borrador. Entonces, lo que hacemos para encontrar este polinomio que nos piden es hacer un pequeño borrador. Entonces, tomamos esta igualdad. En el fondo, lo que estamos haciendo, de ahí se van a dar cuenta, es que estamos partiendo de lo que queremos demostrar, de alguna u otra forma. Entonces, lo que vamos a hacer es elevar todo al cuadrado. Entonces, nos quedaría alfa al cuadrado y al otro lado nos queda eso, ¿cierto? Entonces, como les dije, vamos a tratar de eliminar todo lo que no parezca racional. Así que vamos a tratar de eliminar este numerito de aquí. Lo que vamos a hacer, lo vamos a despejar. Vamos a restar 2 a ambos lados de la igualdad. Entonces
Entonces, alfa al cuadrado menos 2 igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿cómo elimino esa raíz cuadrada de 3? Bueno, vuelvo a elevar al cuadrado. Sí, aquí nos queda un 3. Si se fijan, ya nos quedó todo, bueno, entero en este caso, pero racional, ¿cierto? Entonces, podemos desarrollar el binomio acá. Alfa elevado a 4 menos 4 alfa cuadrado más 4 igual a 3. Y despejando acá, igualando todo a 0, nos queda esto hermoso de acá, que lo que nos dice básicamente es que al elevar a alfa a la cuarta, restarle 4 veces alfa al cuadrado y sumarle 1, eso siempre me da 0. ¿Cierto? Yo tomé esto, tomé entre comillas la raíz y me fui armando polinomios. Porque acá lo que uno puede ver es como una especie de polinomio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya he hecho el borrador. Lo que podemos hacer es definir entonces tomemos tomemos p de x definido como x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 1. Por supuesto, este tiene coeficientes en q, ¿cierto? Lo armamos para que tuviera coeficientes en q, fuimos eliminando todas las raíces cuadradas de números primos. Claudio, ¿Sí? ahí dejaste de hacer el borrador, ¿cierto? Sí. El borrador es solamente esta parte de aquí. De aquí hasta acá. Está ahí. Aquí ya empieza la demostración formal. Aquí yo les muestro el polinomio que sirve, que es este de acá. Pero el polinomio que sirve yo lo estoy sacando de aquí, pues, de esta igualdad que hice en el borrador. Entonces, si tomamos este polinomio, que tiene coeficientes en Q, es no nulo, y que cumple, y es tal que al evaluarlo en alfa, o sea, al evaluarlo en este numerito de acá, ¿qué pasa si lo evalúo en alfa? Da 0. Da 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos daría alfa a la 4 menos 4 alfa cuadrado, alfa cuadrado más 1, y por el borrador sabíamos que esto siempre es 0. Entonces, lo que hicimos fue encontrar un polinomio con coeficientes en Q, no nulo, y que tuviera como raíz a alfa. Esto de aquí es lo mismo que P raíz de 2 más raíz de 3. Igual a 0. Y por lo tanto, este número es algebraico sobre Q, ¿cierto? Porque encontramos un polinomio con coeficientes en Q que lo tuviera como raíz. Otro. Se hace prácticamente igual. Por ejemplo, tomémonos ahora el número complejo raíz de 2 más raíz de 3. Claudio, disculpa. ¿Sí? ¿Cómo era la extensión algebraica? Ah, ya, sí. Sí, una extensión se dice algebraica si todos los elementos de acá, del cuerpo grande, es algebraico sobre F. O sea, todos los elementos en E tienen un polinomio con coeficientes en F, tal que ese polinomio lo tiene como raíz. Ya. Igual es un poco más difícil porque es preocuparse de todos los elementos de E. Exactamente, sí. Sí, es verdad eso. Ya. Pero, por ejemplo, después quizás lo vamos a ver, pero Q de raíz de 2, esta extensión que vimos la semana pasada es algebraica. Aquí todos los elementos de acá tienen un polinomio en Q que lo soluciona. Sí. Ya, vale, Claudio. Ya. Entonces, mostremos que este beta es algebraico sobre Q. Entonces vamos a hacer un borrador de nuevo.
Es un borrador. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a tratar de dejar solamente una relación de beta con números racionales. Esa es la idea. Entonces, yo nuevamente voy a elevar al cuadrado ambos lados. Entonces, beta al cuadrado tiene que ser 2 más 2 raíz de 6 más 3, ¿cierto? Y esto es 5 más 2 raíz de 6. Nuevamente, el raíz de 6 como que está molestando. Entonces vamos a tratar de dejarlo solito. Ni tan solito, solamente me es suficiente dejarlo con el 2, ¿cierto? No es necesario tirar el 2 dividiendo. Entonces, para eliminar el raíz de 6, nuevamente voy a elevar al cuadrado. Entonces, aquí nos queda esto elevado al cuadrado y acá nos queda 4 por 6. Y esto es beta a la cuarta, 10 beta cuadrado más 25 igual a 24. Y la relación ya se ve cuál es, ¿cierto? Ya se ve cuál es el polinomio que sirve. Entonces, beta tiene esta relación y todos son numeritos racionales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense que acá beta también satisface esta ecuación. Esta no me sirve porque hay un, ¿cómo se llama? Hay un irracional ahí, ¿cierto? O sea, después no me sirve definir este polinomio. Porque esto no vive en Q. Yo necesito ver qué es algebraico sobre Q. Así que por eso hay que seguir eliminando. Y aquí, si uno sigue desarrollando, llega a una relación con puros números racionales. Entonces aquí se termina el borrador y se procede a hacer la demostración. Que la demostración es simplemente encontrar un polinomio con coeficientes en Q que tenga como a raíz a beta. Entonces, uno hace trampa nomás y dice, tomemos este polinomio que se me ocurrió solito. X a la cuarta nos 10x cuadrado más 1. Es no nulo. Y si lo evalúo en beta, beta a la cuarta menos 10 beta al cuadrado más 1 igual a 0. Esto es por el borrador, ¿cierto? Y listo. Beta es algebraico sobre Q. Ya. Y esto que es un poquito más raro. Nos vamos a tomar este número complejo. ¿Ya? Este es un número complejo con parte imaginaria. Si no recuerdan cómo era esto, aquí quizás esto en realidad sí, esa fórmula si es que no la vieron en álgebra, entonces esto de aquí en realidad es coseno de 2pi sobre 5 más i seno de 2pi sobre 5. Sí, pero en realidad uno puede trabajar con esto nomás. Entonces hay que encontrar un polinomio con coeficientes en Q que tenga como raíz a gamma. Hacemos nuevamente un borrador. Y entonces vamos a tener gamma igual a esto. ¿Ya? Y aquí un poquito más difícil porque tienen que acordarse que cuando quizás tienen que recordar esto, que a la 2pi por i, bueno, ocupando la formulita de acá, la fórmula azul, esto es coseno de 2pi más i seno de 2pi. ¿Por qué puse un 2pi? Bueno, para poder eliminar la parte imaginaria, ¿cierto? Porque al poner un 2pi acá,
Entonces esta parte aquí se hace 0, ¿cierto? Seno de 2pi, lo mismo que seno de 0 es 0, y coseno de 2pi es 1. Por lo tanto, esto es 1. Y para hacer eso, bueno, voy a elevar todo a la quinta, ¿cierto? Para poder eliminar el denominador y que me quede solamente un 2pi acá. Y me quede todo racional en esa parte. Me va a quedar un 1. Entonces, voy a elevar a la quinta acá. Gamma a la quinta igual a... Así, ¿cierto? Aquí los complejos funcionan igual. Esta cosa es potencia y una potencia. Aquí les queda entonces 2pi por i, que por esto es 1, ¿cierto? Y gamma satisface esa ecuación que tiene puros racionales metidos. Entonces, termina el borrador, entonces tomemos p de x igual a x a la 5 menos 1, tiene coeficientes en q, es no nulo, y p de gamma es gamma a la quinta menos 1, que es 0, por el borrador. Y ahí tienen ejemplos de 3 números algebraicos. Y bueno, si yo intentar hacer esto con pi no sale nada, ¿cierto? No, con pi no existe ningún polinomio con coeficientes en los racionales que lo tenga como raíz. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Esa parte no estaba tan complicada, ¿cierto? Ahora viene un poquito más de teoría. Yo tengo una duda. ¿Sí, Paula? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que los números no son algebraicos? Una muy buena pregunta. Y creo que es una pregunta que yo tampoco sabría responderte porque es difícil uno mirar un número y decir, ah, ya, este es trascendente o es algebraico. Es muy difícil. Hay números que son trascendentes y que son famosos y, por ejemplo, pi y e son como los trascendentes más famosos, pero por supuesto no les vamos a poner en alguna tarea demuestra que este número es trascendente porque eso es muy difícil. Lo más probable es que sean raíces cuadradas, demuestre que esta cosa es algebraico y hacer este procedimiento, ir elevando al cuadrado, o quizá al cubo, a la cuarta, en otro ejemplo. Pero saber si un número es trascendente es difícil. Es difícil. Una forma de hacerlo es tratar de demostrar si es algebraico. Si es algebraico ya no puede ser trascendente. Pero si uno busca polinomios así, se pasa toda la vida buscando polinomios con coeficiente en Q, por ejemplo, y ninguno da, entonces uno podría hacer una conjetura y decir que el numerito es trascendente y tratar de demostrarlo, que según yo debe ser difícil, según yo. Y por contradicción, como lo clásico, como ya suponer entonces que existe un polinomio con un coeficiente en Q y que lo tiene como raíz. Y no sé, pues, por ejemplo, escribir la suma desde i igual 0 hasta n de a sub i por pi a la i igual a 0 con los a sub i en q. Eso es una forma de demostrar que pi no es que pi es trascendente, porque si uno hace esta igualdad, llega a una contradicción automáticamente. Si se dan cuenta, esto es un polinomio evaluado en pi, ¿cierto? Pero en general es difícil ver si un número es algebraico o trascendente. Por lo menos con la teoría que tenemos nosotros a mano es difícil. Ya, pero entonces, como que solo vamos a ver los conocidos, pues pi y e. Exactamente, sí. Y probablemente estos dos de acá los quisimos poner como datos nomás. Como lo que viene ahora es solamente con números algebraicos, los trascendentes como que no se tocan mucho. Bueno, Así que solamente vamos a trabajar con algebraicos. Trascendentes no creo que sigamos viendo. Creo. Ya, entonces, ¿tienen alguna otra duda?
para seguir ahora con grado de extensión. ¿No? Entonces, vamos a dar una nueva definición. Ahora vamos a tratar de formalizar lo que hicimos la semana pasada. No sé si se acuerdan de todo este desorden que hicimos. Era cuando estábamos buscando el cuerpo más chico que contenía Q y que contenía a la raíz de 2, ¿cierto? Queríamos buscar una extensión de Q tal que este polinomio tuviera una raíz. Y se acuerdan que lo hicimos como a fuerza bruta esta cuestión, como que dijimos, ya, entonces si P es un elemento de acá, tiene que saber tener esta forma, pues, para que sea cerrado bajo el producto, contenga Q, va a contener a Q, ¿cierto? Porque los A sub I con I mayor o igual a 1 se pueden hacer 0, y entonces siempre nos queda aquí un racional solito. El raíz de 2 también lo va a contener, porque este se podía hacer 0, este 1, y todos los demás 0. Y entonces tenía que ser así. Ahora vamos a tratar de formalizar eso, y después vimos que en realidad era esto chiquitito de acá. O sea, aquí lo vamos a tratar de escribir de nuevo. Entonces vamos a ver ahora un tema que se llama el grado de una extensión. O sea, el grado de una extensión. Ya, entonces, volviendo al ejemplo, entonces volvamos al ejemplo este de acá. Entonces, ¿se acuerdan que esta era una extensión de Q? Lo que habíamos visto es que esto se podía escribir así, como un A más B raíz de 2, con A y B los racionales. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de formalizar esto con un par de teoremas. Aquí va a ser importante el tema de los números algebraicos. Entonces, lo vamos a hacer con el siguiente teorema, creo. Ya, sí, este teorema es importante. Entonces, sea E sobre F una extensión y alfa en E un número algebraico sobre F. Sobre F. Entonces, ¿qué quería decir eso? Bueno, que existía un polinomio P de X en F de X tal que P de alfa es 0, ¿cierto? Por si a alguien se le olvidó. Entonces tenemos una extensión de F, o sea, tenemos F metido en E, y tenemos un elemento en E que es algebraico sobre F. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Entonces siempre existe un nuevo polinomio g de x que es mónico. Recuerden lo que era mónico. Mónico significaba que su término líder es 1, ¿sí? El coeficiente que acompaña a la x elevado al mayor exponente, ese es 1. Ese tiene que ser 1. Cuando es 1 decimos que el polinomio es mónico, que es mónico irreducible, tal que g de alfa es 0. Explico el teorema. Tenemos una extensión E sobre F y tenemos un elemento algebraico sobre F. Un elemento en E que es algebraico sobre F. Así que al decir que es algebraico ya sabemos por lo menos de la existencia de un polinomio que hace esta gracia de acá. Pero ¿qué es lo que nos dice este teorema? Es que podemos ir un poco más allá y encontrar un polinomio más especial aún, que es mónico e irreducible, y que también tenga la gracia de tener a alfa como raíz. ¿Ya? Entonces, la hipótesis de que alfa es algebraico es necesaria para que exista este polinomio mónico e irreducible. Porque este... ¿Sí? No, sí, disculpa. No, en el último ejemplo, el gamma era mónico, pero como que lo calculamos como algebraico nomás.
Exactamente, este de aquí es mónico. Este. O de hecho, un poquito más arriba les di un ejemplo. Este de acá, ¿cierto? El I, le dije I es algebraico sobre Q, pues existía este polinomio, fíjense, este de acá. Pero este no es mónico, ¿cierto? Este tiene un 4 acá. Pero ¿qué es lo que nos dice el teorema? Es que podemos asegurar la existencia de otro polinomio que es mónico e irreducible. ¿Y cuál es ese otro polinomio? Bueno, este de acá. Sí. Si se dan cuenta, este también sirve, ¿cierto? También tiene como raíz ahí. Pero es más especial porque es mónico. Tiene un 1 acá. Ya. Y es irreducible también. Y ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre que haya un, no sé, un 8, que haya un 1 ahí. Bueno, tiene harta importancia a la hora de hacer la demostración. Así que por el momento les vamos a pedir que nos crean nomás lo que viene ahora, que es, ya sí, esto es otra cosa importante. Ya, entonces, tengo una extensión, tengo un elemento alfa, que es algebraico sobre f, entonces siempre existe un polinomio en f de x, que es mónico e irreducible y que tiene como raíz a alfa. Ya, siempre existe ese polinomio. Aunque el polinomio que hayan encontrado ustedes tenga como coeficiente líder a 10.000, ustedes siempre pueden encontrar otro que también tenga la gracia de tener alfa como raíz y que es mónico. Y la hipótesis de irreducible también es importante, porque uno en principio podría encontrar algo acá y que sea reducible, y no pues existe otro que es más bonito y que es irreducible. Ya, y este tiene un nombre especial, este polinomio acá. Ya, y este polinomio, además, es único. Sí, es único. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me tomo tengo una extensión, perdón, tengo un elemento alfa algebraico sobre f, yo puedo encontrar un único polinomio, no existe otro, solamente existe uno, que es mónico e irreducible y que tiene esta gracia de tener al alfa como raíz. Solamente existe uno. Y cuando solamente existe uno, uno suele ponerle un nombre porque es uno, ¿cierto? Y entonces a este g de x uno lo escribe de ahora en adelante como ir de alfa, f de x. ¿Sí? Este se llama el polinomio minimal de alfa sobre f. ¿Y qué va a ser importante de este polinomio? El grado. El grado de este polinomio va a ser lo más importante. ¿Qué más se me queda? No, eso no más. Ya, entonces esto, recuerden lo que era, esto significa, este es un polinomio mónico, irreducible, y que ir de alfa, f evaluado en alfa es 0. ¿Ya? Entonces, unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el ir de i, q de x es x cuadrado más 1. ¿Sí? Porque si se fijan, entonces este polinomio es mónico. Este polinomio es mónico, es irreducible. Es irreducible sobre q. ¿Por qué es irreducible sobre q? Porque tiene grado 2 y no tiene raíces en q. Recuerden que cuando el polinomio tenía grado 2 o 3, ser irreducible coincidía con no tener raíces.
para grados mayores eso no funciona. ¿Qué más? Y si irreducible. Ah, ya. Y tiene como raíz ahí. Entonces ese es el polinomio minimal de I sobre Q. Y no este otro de acá, ¿cierto? Y no ese de ahí. El que pusimos un poco más arriba. Y un último ejemplo, el ir de raíz de 2 sobre Q es x cuadrado menos 2, ¿cierto? Es mónico y irreducible y tiene como raíz a raíz de 2. Ya, y ahora viene la parte clave de todo esto, y es donde se empieza a meter un poco el álgebra lineal, pero no tanto. Es que si nosotros tenemos... ¿ya tienen alguna duda? Porque ahora viene como lo más importante. Y nos queda... Chuta, perdón. Y nos queda poquito, nos quedan... Siempre les miento, pero de verdad ahora nos quedan solamente una hoja. Y terminamos. Así que, si no hay dudas, vamos a seguir. Ya, entonces, una observación. Esto también se puede demostrar. Este teorema también, quizá en el libro que les pasó el profe, está la demostración de esto, si la quieren ver. Ya, entonces, observación. Ahí sí. Observación sea E sobre F, una extensión de cuerpos. Ya, tenemos una extensión de cuerpo. Esto quería decir que F estaba contenido como cuerpo en E, ¿cierto? Entonces, note que el cuerpo E, el cuerpo más grande, se puede ver como un F espacio vectorial. ¿Sí? Eso, si se acuerdan lo que era un espacio vectorial, entonces uno tenía un conjunto B, ¿cierto? No vacío. Entonces nosotros teníamos un conjunto B no vacío en donde B tenía una operación, no sé si se acuerdan de eso, en donde con esa operación cumplía ciertas propiedades. Sí, cumplía ciertas propiedades. Y además, para hablar de un espacio vectorial necesitábamos otro cuerpo, o sea, necesitábamos un cuerpo, no otro cuerpo. Este B no es necesariamente un cuerpo, es solamente un conjunto no vacío con una suma que satisface ciertas propiedades. Y además del B, necesitábamos un cuerpo K que estuviera fuerita y que actuara en B con un producto por escalar. ¿Se acuerdan que los elementos de acá eran vectores? Los de acá eran escalares. Y en el fondo el K se metía dentro de B a multiplicar, ¿cierto? Y si uno lo podía ver geométricamente, como que al operar los elementos de K con los de B podían como agrandarse los vectores, achicarse, etcétera, ¿cierto? Eso en R2 por lo menos. Y este cuerpo K también cumplía ciertas propiedades con los elementos de B. Entonces, ciertas propiedades que eran como 8 propiedades. Entonces, si lo que uno hace acá, ve a E como el conjunto de los vectores y ve a F como el conjunto de los escalares, uno puede darse cuenta que cumple todas las propiedades de espacios vectoriales. ¿Sí? No lo vamos a hacer ahora porque es un poquito largo, pero no es para nada fácil. Son puras consecuencias de que E y F son cuerpos. Y el producto por escalar en el fondo sería la segunda operación que tiene E, ¿cierto? Que es el producto. Bueno, pero por el momento quiero que me crean esto, que E se puede ver como un espacio vectorial sobre F. Entonces aquí E serían los vectores.
Y en F serían los escalares. ¿Ya? Esto nos sirve porque nos va a ayudar a formalizar lo que hicimos la ayudantía pasada. ¿Ya? Entonces quiero que se queden con esa idea de que E sobre F, E se puede ver como un espacio vectorial sobre F. Y entonces vamos a volver al ejemplo base, al ejemplo de la semana pasada, el Q de raíz de 2 sobre Q. Entonces habíamos dicho que Q de raíz de 2 eran elementos de esta forma, con A y B en Q, ¿cierto? ¿Qué quería decir esto? Que para todo elemento P que estuviera en Q de raíz de 2, o sea, cualquier elemento de acá, existían racionales A y B, tales que P, voy a escribir exactamente lo mismo, A más B raíz de 2. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí se captura lo que teníamos en álgebra lineal. Tenemos que cualquier elemento de acá se puede escribir como combinación lineal, con escalares en los racionales de 1 y de raíz de 2. Si se fijan, estos dos elementos de acá determinan completamente al conjunto Q de raíz de 2. O sea, cualquier elemento de Q de raíz de 2 se puede escribir como combinación lineal del 1 y del raíz de 2. Entonces, en el fondo, lo que uno ve acá, si ve a Q de raíz de 2 como un espacio vectorial sobre Q, uno puede ver que 1, raíz de 2, ese conjuntito es una base de Q de raíz de 2. Sí, uno puede ver que 1, raíz de 2 es una base de sobre Q. ¿Sí? El sobre Q significa que es una base en el sentido de que todos los elementos se pueden escribir como combinación lineal de 1 y de raíz de 2 con escalares en Q, ¿cierto? Entonces, aquí sería buena idea recordar el caso de R2, ¿cierto? R2 tenía a la base 1,0 y 0,1. Esto era R2 sobre R. Entonces, todos los elementos en R2 se podían escribir como combinación lineal de este y de este con escalares en R. Y aquí exactamente lo mismo, pero aquí los elementos de la base es 1 y raíz de 2, y los escalares están en Q. Y esto es lo que vamos a escribir como teorema ahora. Entonces, bueno, y esto es otra cosa. El grado, entonces, el grado de extensión, esto todavía no lo defino, pero lo voy a ver para este ejemplo en particular, de Q de raíz de 2 sobre Q es 2. ¿Sí? Es 2, este 2 corresponde a los elementos que hay en la base que hayamos encontrado. Ahora lo voy a escribir bien formal. Incluso más claro, viendo al teorema acá. Entonces, entonces si tengo lo siguiente, entonces tengo a F de alfa sobre F, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es tomar al cuerpo más chico que contiene a F y alfa, como el caso análogo de acá, ¿cierto? Aquí el E con el que hemos estado trabajando todo el rato sería este de acá, ¿cierto? Eso sería el E y esto sería el E. Entonces, si tengo esto, una extensión de cuerpos, coma, con alfa perteneciente a F de alfa, perdón, que esto es igual a E, recuerden, para que no se pierdan, es algebraico sobre F.
sea, tengo esta extensión, tengo que el alfa de acá es algebraico sobre f, tal que su polinomio minimal, recuerden que como el alfa es algebraico, tiene su polinomio minimal por el teorema anterior, tiene la siguiente forma, entonces tiene que ser un x a la n, ¿cierto? No pongo un a sub n porque este es mónico, más un a sub n menos 1, x a la n menos 1, a sub 1 por x, más a sub 0. Entonces, f de alfa, fíjense cómo lo voy a escribir. F de alfa, este cuerpo de acá arriba, este que está acá, va a siempre escribirse como, como un a sub 0 más un a1 por alfa más un a2 por alfa al cuadrado, etcétera, hasta a sub n menos 1 por alfa a la n menos 1. Aquí, bueno, aquí quizá voy a quitar estos escalares de acá porque, ya les explico por qué. Esto quédense con que es un x0, no tampoco, se puede confundir con el, aquí, ¿qué letra puedo ocupar acá? Un lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda n menos 1, con lambda sub i en f. Es decir, el conjunto 1 más alfa, alfa al cuadrado, hasta alfa n menos 1, es una base de f de alfa sobre f. Entonces, si se fijan, acá lo importante fue el grado, porque cuando yo describa f de alfa, lo voy a hacer hasta el grado menos 1. Ya vamos a ver esto con un ejemplo concreto para que quede más claro. Entonces, explico lo que es el teorema. Yo tengo una extensión de cuerpo, tengo a f de alfa sobre f. Recuerden que f de alfa es un cuerpo que contiene a f, por definición, ¿cierto? Que quizás lo escribo mejor acá. Entonces, recuerden que este de aquí es lo escribí con rojo mejor. Entonces, este es el cuerpo más chico que contiene a f y a alfa. ¿Sí? Entonces, este por definición contiene a f, por lo tanto va a ser más grande que f. Entonces, tengo esa extensión. Tiene que ser de esa forma la extensión. Tiene que ser f de algo sobre f. Entonces, una extensión de cuerpo. Tengo que tener que ese alfa es algebraico sobre f. O sea, que es solución de algún polinomio con coeficientes en f, tal que su polinomio minimal, puedo hablar del polinomio minimal porque es algebraico, por el teorema anterior existe, aquí me faltó una x, tal que su polinomio minimal tenga esta forma, ¿sí? Aquí lo importante del polinomio minimal es el grado nomás, simplemente, nada más, ¿cierto? Que tenga grado n, entonces f de alfa siempre se puede escribir de esta forma, como una combinación lineal de alfa, con potencias de alfa, pero que llegue hasta el grado menos 1, hasta la potencia del grado menos 1, n menos 1. Y escrito en un lenguaje más de lineal, quiere decir que este conjunto de acá es una base de f de alfa sobre f, porque cualquier elemento en f de alfa es combinación lineal de estos n elementos con escalares en f. Y vamos a ver ejemplos concretos, ¿cierto? Como para bajar un poco el teorema. Volvamos al ejemplo base, al ejemplo clásico. Entonces, tenemos esta extensión de cuerpos. Entonces, describa entonces, aquí me faltó algo. Entonces, aquí el grado de extensión
el grado de extensión de f de alfa sobre f es n. ¿Sí? El grado de extensión, entonces, que debía lo definido, el grado de extensión es simplemente el grado del irreducible alfa. Vamos a ver ahora ejemplos más concretos. Entonces, tenemos esto y el problema nos pide describa. Entonces, describa q de raíz de 2 y calcule el grado de q de raíz de 2 sobre q. Entonces nos piden dos cosas. Nosotros ya sabemos cómo es, pero vamos a ocupar el teorema para ver por qué es así. Esto también tiene su demostración. Ya, entonces... entonces, lo primero que uno hace es encontrar entonces el polinomio minimal de raíz de 2. Entonces, paso 1, buscar el irreducible, el polinomio minimal de raíz de 2 sobre q. Entonces, buscar un polinomio que tenga como raíz a raíz de 2, que sea mónico y que sea irreducible. Entonces, yo digo que es este. Ese sirve, ¿cierto? Porque este de aquí tiene como raíz a raíz de 2, es mónico y es irreducible. Así que este es el polinomio minimal de raíz de 2. Ese es el primer paso, es encontrar el polinomio minimal del numerito que se les ponga acá. El paso 2 es ver el grado de este polinomio minimal. Entonces el grado es 2. El grado de ese polinomio es 2 y por lo tanto ya tienen esta pregunta lista. Entonces aquí, por lo tanto, el grado de extensión de q raíz de 2 sobre q es 2. Y esto uno lo pone así siempre, en realidad. Esto es 2. Entonces esto de aquí es el grado de extensión. Entonces el grado de extensión de esto, recuerden que es el grado del polinomio minimal de alfa. ¿Cierto? Aquí el grado fue n, y acá les puse que el grado de extensión es n también. Por lo tanto, aquí el grado de extensión es 2. Bueno, y el paso 3 es describir q de raíz de 2 simplemente, con lo que tenemos arriba. Entonces, q de raíz de 2, fíjense que van a ser ciertos escalares con potencias de alfa, pero alfa tiene que llegar hasta la potencia del polinomio minimal menos 1. En este caso, el n de nosotros es 2, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que llegar hasta la primera potencia de alfa nomás. Entonces, esto tiene que ser lambda 1, o lambda sub 0, creo que le puse el primero. Sí, lambda sub 0. Lambda sub 0 más lambda sub 1 por alfa a la 1. Hasta ahí nomás tiene que llegar. Siempre llegar hasta el grado menos 1. Y aquí estos lambda sub pi viven en q. Que es justamente lo que habíamos obtenido la semana pasada, ¿cierto? Que todos se escribían de esta forma. Aquí me equivoqué. Aquí el alfa en nuestro caso es raíz de 2, ¿cierto? Entonces aquí en vez de poner alfa, raíz de 2. Que es justamente lo que habíamos llegado la semana pasada. Aquí en esto de acá. Entonces, describir estos cuerpos es bastante sencillo, solamente es encontrar el polinomio minimal de este de acá, verle el grado y describir según el teorema.
Voy a bajar un poquito. Entonces, por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, este de acá. Entonces, describa raíz de 3 menos raíz de 6 sobre Q y calcule su grado de extensión. ¿Ya? Entonces, el primer paso es encontrar el polinomio minimal de este numerito de acá. Entonces, ¿cómo encontramos el polinomio minimal? Bueno, nosotros sabemos encontrar un polinomio haciendo trampa, ¿se acuerdan? Entonces, ocupemos ese mismo método para encontrar algún polinomio. A ver si nos sale minimal. Si nos sale minimal, bacán, al tiro. Entonces, solución. Busquemos primero. Ir del numerito. Q. Entonces, borrador. Entonces, llamémosle alfa, por ejemplo, al numerito ese. Y empecemos a hacer lo mismo de siempre, ¿cierto? Empecemos a eliminar las raíces. Entonces, elevando al cuadrado, alfa al cuadrado igual a 3 menos raíz de 6. Despejo el menos raíz de 6 en este caso. Y elevo nuevamente al cuadrado para eliminar la raíz de 6 y nos queden puros racionales. Todo esto al cuadrado. Y esto es 6, ¿cierto? Puedo desarrollar aquí el binomio. Alfa a la 4, 6 alfa cuadrado más 9, igual a 6. Y esto es a la 4 y más 3. Ya. Entonces el borrador nos dio esta expresión. Fíjense que ya es mónico, ¿cierto? Entonces, por lo menos esa parte está lista. Entonces, afirmamos que el irreducible de nuestro numerito, que es de x, es x a la 4 menos 6x cuadrado más 3. Ya, ¿cómo demostramos esto? Entonces hay que comprobar ciertas cosas. Entonces, ¿es mónico? Sí, es mónico, ¿cierto? Porque tiene un 1 acá. En el coeficiente líder es 1. Entonces, ¿es irreducible? Eso está un poco más difícil, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo mostramos que este es irreducible? ¿A alguien se le ocurre cómo mostrar que este es irreducible? Irreducible sobre Q. A ver si hay alguien se atreve a dar alguna idea. Criterio de Einstein, ¿o no? Sí, exactamente. ¿Cierto? Podemos ocupar el criterio de Einstein con el primo P igual 3, ¿cierto? Entonces, Oye, en ese criterio podía ocupar cualquier primo que se te ocurra, ojalá el más pequeño, ¿cierto? sí, es cualquier el primo que sirva nomás. Si encontráis un primo que sirva, listo, funciona. Bacán. Inclusive si un primo gigantesco, también sirve. Ya, entonces con P igual a 3, déjenme ver acá. Ya, con P igual a 3 podemos notar que
que P divide a los... Entonces con P igual 3, P divide a menos 6, ¿cierto? Recuerden que esto significa divide. P divide a 3. P cuadrado no divide a 3, ¿cierto? Este es 9. P cuadrado no divide a 3. Y P no divide al 1. Eso era lo que nos decía ese criterio, ¿cierto? Entonces, como se cumplen las condiciones, entonces, por criterio, lo voy a escribir bien ahora, esta vez sí. Por criterio de... Ahí siempre lo escribo mal en esa parte. Ir es irreducible. Sobre Q, ¿cierto? Recuerden que este servía sobre Q. Así que en mónico es irreducible y además, si lo evalúo en mi numerito, entonces esto va a ser lo mismo que evaluarlo acá, que es 0, ¿cierto? Por el borrador esto es 0. Por esto de aquí. Por esto de aquí. Por lo tanto, ese es el polinomio minimal de ese numerito de ahí. Entonces, tenemos entonces listo cuánto es el grado de extensión. Entonces, por lo tanto, el grado de extensión de esto tiene que ser el grado del polinomio minimal de raíz cuadrada de 3 menos raíz de 6. Entonces, el grado de extensión tiene que ser 4, en este caso. ¿Y cómo iría entonces ahora la descripción de este? Entonces sería un cierto escalar, lambda sub 0 más lambda 1 por el numerito más lambda 2 por el mismo numerito, pero al cuadrado ahora, más lambda 3 por el mismo numerito, pero al cubo. Ya hasta ahí llego, ¿cierto? Si lo hago a la cuarta, ya me paso. Tiene que ser hasta el grado menos 1. Lambda sub i en q. Y listo. Chan, chan. ¿Y eso? ¿Tienen alguna duda? Eso era la ayudantía. Creo que no tengo más ejercicio. No. Lo importante es el último teorema y el tema del polinomio irreducible. Del polinomio minimal irreducible. Eso entonces les dejo ahí el micrófono o el chat por si quieren preguntar algo de la tarea o de la ayudantía, si quieren que me devuelvan algo. Hay esto de los números algebraicos. Tiene que ver igual con esto de que no se puede cuadrar el círculo y todo eso. Exactamente, sí. Sí, están muy conectados. Sí, de hecho uno, quizás lo veamos un poquito más adelante, podemos ver que todo número constructible es algebraico. Cualquier número que sea constructible es solución de algún polinomio con coeficiente en el cuerpo sobre el que estamos trabajando. Ya, bacán, bacán, bacán. Sí. Y entonces ya nos van quedando 2 ayudantías, creo. A ver, calendario.
Nos queda esta del 20, aquí no hay clase, y la del 4, creo. Y nada más. O 2 o 3. Ah, no sé, pero nos quedan como 2 o 3 ayudantías. Nos quedan 2 o 3 ayudantías y... ¿cuántas tareas son? Son... 5, pues bueno. Sí, son 5 parece, sí. Entonces nos quedan 2 tareas y entonces no nos pueden quedar 2 ayudantías. Probablemente la tarea 5 sea la más corta porque vamos a tener solamente una ayudantía con materia y la tarea que les vamos a hacer hoy día en la tarde, que va a ser de esto. Probablemente sea como les demos números, calcule el polinomio minimal de este número o describa tal cuerpo, como lo último que hicimos ahora. Y eso. Entonces, si no tienen más dudas, se pueden ir nomás. Nos vemos entonces el próximo viernes. Dejar de grabar al tiro.